¿Qué tal, parceros? Espero que todos se encuentren bien, comandos. Bueno, hoy una nueva reacción, una reacción española. Me la pidieron, me la sugirieron, me dijeron, Micao, haga esto, queremos que usted la reaccione. Yo le dije, listo, como ordenen. Yo simplemente cumplo órdenes. Hoy vamos a reaccionar el por qué España no entró a la Segunda Guerra Mundial, o sea, por qué no participó de forma bélica. Lógicamente hay muchos comentarios, hay muchas anotaciones, hay muchos supuestos del por qué no entró. Quiero ver este video con ustedes, no lo he visto, quiero reaccionarlo, quiero analizarlo, porque me parece que en su momento fue un país, o el que regía a España en su momento, de cierta manera fue inteligente, ¿no? No trajo la guerra a su país, sino que la supo capotear de una manera inteligente, realmente de una manera inteligente, dejando atrás las alianzas, sino que más la supo pensar. Así que arranquemos de una vez, muchachos. Se alistan los lanceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Bueno, comandos, como ya saben, ahí en la descripción del video les dejo el link al video y el link al canal para que pasen, dejen su apoyo. Vamos a ver el videito, a ver qué tal. Bámosle un poquito el volumen para que nos puedan escuchar mejor. Bueno, los problemas que Franco quiso evitar. El 23 de octubre de 1940, tras varios meses de negociaciones, Franco y Hitler se reúnen personalmente en la ciudad francesa de Endaya. El líder alemán pensaba que este iba a ser un simple encuentro protocolario, tras lo cual España se uniría a la guerra contra Gran Bretaña. Sin embargo, lo que allí sucedió fue muy diferente a lo que el Führer esperaba y finalmente se terminó marchando de Endaya totalmente desquiciado con la actitud de Franco. A pesar de que han pasado más de 80 años desde este acontecimiento, hoy en día sigue estando muy politizado y no hay consenso sobre lo que allí ocurrió. El debate... Veamos este video sin ese margen político, ¿no? Simplemente miremoslo y analicémoslo desde un contexto social, partiendo del hecho de que, como dice al inicio del video, ¿no? A Hitler nadie se le negaba. El man llegaba a un lado y conseguía lo que él quería, ¿no? Pero en este caso no lo consiguió con Franco. En España no lo consiguió. Entonces, detrás de eso, más que un contexto político, debe haber unas razones de peso. Vamos, quiero ver bien este video, muchachos. sobre si fue Franco quien no quiso entrar en guerra o fue Alemania quien no la dejó, sigue estando hoy abierto y no ha parado de usarse como arma arrojadiza durante las últimas décadas. En el programa de hoy nos vamos a centrar en qué hubiera pasado si Franco se hubiese unido a Alemania en su guerra contra Gran Bretaña en ese momento, lo cual nos va a servir para entender los motivos por los que el líder español se negó a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El primer elemento en el que tenemos que fijarnos es en la mala situación económica y social en la que se encontraba España en 1940, tras apenas un año de la finalización de la Guerra Civil. El dato más alarmante lo tenemos con la reducción de la producción agrícola en un 20% y la industrial en un 30%. Por otro lado, España perdió todas sus reservas de oro y divisas con las que poder negociar, y la mayoría de sus vías de comunicación terrestre estaban dañadas. En cualquier caso, el mejor ejemplo que podemos tener para ver si España estaba o no en condiciones de entrar en guerra, lo tenemos en Italia. Así pues, si Italia estaba intentando industrializarse y hacerse más fuerte desde principios de los años 20 y aún así no estaba preparada para entrar en guerra en 1940, ¿cómo lo iba a estar España en tan solo un año? En esta situación crítica en la que se encontraba España, necesitaba del comercio tanto terrestre como marítimo para poder prosperar, y principalmente era dependiente del cereal y el combustible que le llegaba desde el continente americano. Estaba claro que si España entraba en guerra al lado de Alemania, estos suministros dejarían de llegar, y si Alemania no era capaz de enviarlos a España, pronto la situación de los españoles se volvería crítica. A pesar de que este asunto era tremendamente importante, no era el más preocupante de todos, pues al final Alemania hubiera podido enviar sin mucho esfuerzo las 100.000 toneladas de trigo que España solicitaba. Sí, es verdad. O sea, hay un hecho particular, es el receso en la economía que tenía España en ese momento. Nos indican que por el tema de la guerra civil, las guerras civiles o las guerras internas devastan a las naciones como un cáncer desde adentro, ¿no? Entonces, no nos dejan crecer, no nos dejan unirnos realmente. Y aquí en Colombia llevamos 80,
tiras como 60 años en eso, lo mismo. Entonces, ese tipo de conflictos internos no deja crecer una buena economía. Lo que nos dice también que si se hubiera unido fácilmente Alemania, pues pudiera haber abastecido también el grano, ¿no? O sea, la comida. Pero yo no lo creo muy viable realmente. No lo creo muy viable. ¿Por qué? Porque particularmente la industria que más se producía en esa época en Alemania era la militar, ni siquiera la alimentación. Pero pues, bueno, no viví en esa época, no viví en esa parte del mundo tampoco. Desconozco muchas cosas de esta guerra. Pero pues la parte económica sería una razón viable, pero no de peso, realmente. Fácilmente lo pudiera haber hecho, ¿sí? Pero no de peso. Sigamos viendo el videito. Lo verdaderamente preocupante para el caudillo español era enfrentarse a una invasión de la península ibérica y de las Islas Canarias por parte de los ingleses. Y es que a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial hubo muchos momentos en los que España estuvo muy cerca de ser invadida tanto por Alemania como por los aliados, haciéndose mayor este riesgo siempre que parecía que España se iba a decantar por un bando u otro. Los momentos más críticos en los que España estuvo a punto de ser invadida por los ingleses fue a inicios de 1941, cuando todo apuntaba a que España iba a ceder a las exigencias alemanas para tomar Gibraltar, el verano de ese mismo año tras el envío de la División Azul a Rusia y finalmente durante octubre y noviembre de 1942. Durante este último... Es que España jugó, bueno, podríamos decirlo, no es tanto que jugó, pero fue muy inteligente porque en cierta manera estuvo como que en los dos bandos, pero en las sombras, ¿no? O sea, estuvo con el bando aliado, permitiéndole hacer uso de pasos en su zona, en su país, en su zona geográfica, y también aportó algunas unidades, como dice la División Azul, a la Alemania, ¿no? Entonces, de cierta manera, el man era inteligente, el man le supo jugar bien. La tensión fue máxima debido a que España podría haber obstaculizado la entrada de los ingleses y estadounidenses en el norte de África en la conocida como Operación Torch. Eso sí es verdad, donde yo creo que hubiera sido decisiva la unión de España a cualquiera de los dos bandos, ¿sí? Y si se hubiera, yo creería particularmente que si se hubiera alineado con Alemania, hubiera sido muy difícil ganar. Porque la zona estratégica de España es muy grande, muy grande. ¿Sí? Porque por España se entra a Europa realmente. España tiene como la misma posición que en Colombia. En Colombia para entrar a Sudamérica es por Colombia. Se entra por Colombia. De alguna manera. Si usted viene del norte, Norteamérica y Centroamérica, se entra por Colombia. Entonces es una posición estratégica bastante buena, ¿no? Pues digamos, yo tirándome las de analista cuando realmente no soy un jopo, como decimos en Colombia. Pero bueno, sigamos viendo el video. Como resulta evidente, los españoles se alarmaron mucho cuando comenzaron a detectar la concentración de tropas que los ingleses estaban haciendo en la zona. Tras pedir explicaciones sobre cuáles eran sus intenciones, finalmente tanto los británicos como los estadounidenses tuvieron que asegurar a Franco que la operación que estaban preparando se iba a lanzar en el norte de África y que España no tenía nada que temer. Unos años más tarde, el propio Churchill diría lo siguiente en agradecimiento a la actitud española. Sí, porque hubiera quedado fácil delatarlos, ¿no? Pero que creo que no lo hicieron. España no los delató. Guardaron con mesura esa información. En ocasiones hubo en el aeródromo hasta 600 aviones alineados y apretujados a la vista y al alcance pleno de las baterías españolas. Los españoles pasaron por alto la situación de Gibraltar, donde además de los aviones se hallaba anclado un gran número de buques, siempre al alcance de las baterías españolas. Una vez visto esto, pasemos a la pregunta en cuestión sobre lo que hubiera pasado si Franco se hubiese aliado con Alemania, tal y como tantos países europeos hicieron. En primer lugar, es casi seguro que Alemania hubiese conquistado Gibraltar en una operación muy veloz para la que ya estaba preparada a principios de 1941, pero por otro lado, las Islas Canarias hubieran sido atacadas y ocupadas por los ingleses.
Acto seguido, todas las rutas marítimas a España se hubiesen cerrado, cortando tanto los cereales y el combustible que entraban en España y también otras materias primas que los españoles exportaban. No sabemos hasta qué punto hubiera afectado al Imperio Británico la caída de Gibraltar, pero los analistas de la época, entre los que se incluían el propio Franco, afirmaban que de no tomar el canal de Suez, el Mediterráneo hubiera seguido abierto. Así pues, y siguiendo con la forma de actuar británica de la guerra periférica, lo más probable es que, tal y como hizo en Noruega y Grecia, también hubiera intentado llevar la guerra a la península ibérica. Esto hubiese provocado el desembarco de numerosas divisiones británicas en España que hubiesen combatido contra españoles y alemanes. Además de los ingleses, los estadounidenses también hubieran entrado en España una vez que dicho país hubiese estado dentro del conflicto, como así lo estuvo a partir de finales de 1941. Estos dos eran los principales riesgos que tenía que asumir España si se aliaba abiertamente con Alemania, y como es evidente, están muy por encima del beneficio que podía obtener por parte de los alemanes. Con base a esto, Franco sabía muy bien que con Gran Bretaña dentro del conflicto, la cual además estaba respaldada por Estados Unidos y se preveía también que su entrada en la contienda iba a ser inminente, Alemania estaba muy lejos de haber ganado la guerra en la que se había metido en septiembre de 1939. Por último, no hay que olvidar el futuro enfrentamiento contra la Unión Soviética que todo el mundo también preveía. Así pues, si bien cuando Hitler vino a visitar a Franco lo hizo con unos aires de superioridad muy grandes, el caudillo español se encargó de hacerle ver que la situación todavía se le podía complicar muchísimo y que España necesitaba muchas más garantías. La prueba más clara de ello la tenemos durante la reunión que Franco mantuvo con Mussolini en febrero de 1941 en la ciudad de Bordighera. En ella, Mussolini tenía que presionar a Franco para que entrase en la guerra, tal y como Hitler le había exigido. Franco llevó la conversación a su terreno de forma muy inteligente y ambos dirigentes terminaron hablando de los problemas que tenían en sus respectivos países y las dificultades a las que se tenían que enfrentar en el futuro. A pesar de no haberse producido todavía la invasión de la Unión Soviética ni el desastre italiano en Grecia, Franco le dijo lo siguiente a Mussolini: «Duce, si usted pudiera salir de la guerra, ¿lo haría?». A lo que el líder italiano no pudo sino contestar con toda la misma franqueza con la que había sido formulada la pregunta y dijo: «Ciertamente, ciertamente». Así pues, ¿cómo iba a convencer Mussolini a Franco de entrar en la guerra si lo que más quería el italiano era salir de ella? Sin duda alguna, lo que el líder italiano creyó cuando el 10 de junio entró en guerra contra Francia y Gran Bretaña era que ambos países iban a rendirse de forma inminente tras su derrota contra Alemania, pero los británicos se mantuvieron en pie y esto sería el origen de todos sus futuros problemas. Tal y como hemos visto, si Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial como aliado de Alemania a finales de 1940, principios de 1941 e incluso durante ese mismo verano cuando parecía que la Unión Soviética iba a colapsar, no iba a hacerlo cuando posteriormente todo se volvió en contra de los alemanes. En lugar de eso, sus acciones se basaron en dar evasivas a todo el mundo e intentar contentar a unos y a otros en un intento de ganar tiempo hasta que el foco de la guerra se alejase de España y se ubicase en otras regiones, tal y como sucedió a partir de principios de 1943. Fue en este punto en el que España volvió a su situación de potencia de segunda categoría, carente de todo interés para los distintos contendientes. Pronto, nadie recordaría que durante unos meses que habían ido desde la primavera de 1940 y el otoño-invierno de 1942, los dos bandos habían cortejado a Franco con increíble persistencia. Para ambos, que Madrid no decidiese en contra de sus intereses había sido de trascendental importancia. Por curioso que sea, tanto los alemanes como los británicos le habían prometido que le terminarían dando Gibraltar si permanecían fieles a ellos. Si bien el requisito inglés para devolverle Gibraltar era que España se mantuviese neutral, finalmente no cumplieron su promesa. Como suele suceder con estos países. Pero bueno, haciendo un pequeño análisis, podríamos decirlo, bastante interesante. El man Franco no era, como decimos en Colombia, no era un huevón, el man era muy inteligente, demasiado inteligente. Fue demasiado inteligente para mantener a España alejada de un conflicto bélico mundial. Muy, muy inteligente. Sí, muchachos, o sea, supo jugarle en los dos bandos, supo contentarlos, les daba contentillo por un lado, al otro le prometía cosas, pero nunca se comprometió directamente con ninguno de los dos. O sea, públicamente nunca hizo alguna aclaración o algo que lo pudiera comprometer.
que estuviera de parte de algún bando. El hombre muy inteligente, demasiado inteligente en ese aspecto. Creo que fue un líder muy puesto en su lugar, lógicamente pensando en los intereses de España, como debe ser, como lo debe ser cualquier líder político y social, siempre velando por los intereses del país, no en los propios, sino en los intereses del país. Y creo que el hombre la supo sacar. Fueron casi 5 años de guerra donde, vuelvo y repito, España se mantuvo al borde, pero siempre la supieron sacar. Y bien, tras haber analizado todos estos puntos, creo que la frase que mejor lo resume es que España tenía muy poco que ganar si entraba a la guerra al lado de Alemania y prácticamente todo que perder, pues aunque se hubiesen conseguido victorias tanto en África como en la Unión Soviética, es evidente que España se hubiese convertido en un nuevo frente de combate. El libro que he utilizado para ofreceros este programa ha sido el de Fernando Paz, titulado La neutralidad de Franco, el cual os recomiendo si os interesa cuál fue el papel que jugó España durante estos primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Bueno, señores, un video bastante interesante. Gracias por la recomendación. Vuelvo y repito, no soy analista, desconozco muchas cosas del conflicto mundial de esa época, pero creo que en su momento Franco fue muy inteligente en saber sobrellevar a los dos bandos de una manera bastante pasiva, sin necesidad de actuar, involucrarse, perdón, de una manera más activa, ¿no? Bastante interesante esta historia, comandos. Esta es la historia del mundo. Esta es la historia del mundo que uno muchas veces desconoce. A uno simplemente le dicen, España nunca entró a la Segunda Guerra Mundial, pero ¿por qué? ¿Qué lo motivó a no hacer parte en su momento de este conflicto, ¿no? Porque recordemos que la ideología en su momento de Franco era una ideología de esa misma línea, ¿no? De la italiana y de la alemana. Pero pues el hombre fue muy correcto, se paró, se apretó el cinturón y dijo, no entramos a pelear, déjenos quietos. Pero por debajo de acuerdo, lógicamente, ayudó en algunos momentos a los dos bandos. Espero, comando, les haya gustado este videito. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compártanlo, dejen el like y nos estamos viendo y oyendo en uno próximo. Chao, muchachos. ¡Se alistan los lanceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos!